Parece fundamental poder voltear a ver cuáles son las circunstancias y las razones que acompañan al ser humano en la vida diaria, por el cual sentimos la ausencia y el abandono por parte de Dios. Hace una semana y media aproximadamente compartí también aquí en la plataforma un blog sobre cómo reconocer a Dios en las cosas más simples, en las cosas más sencillas, en las cosas de la vida diaria. Lejos de lo que en muchas ocasiones los medios de comunicación, las redes sociales pudieran mostrarnos sobre la vida diaria de ciertas personalidades, podemos reconocer que la vida diaria es ciertamente rutinaria, hasta cierto punto monótona, y eso está bien. Pero cuando la monotonía llega a la fe y llega a nuestro camino espiritual, pues es necesario reactivar esta visión y este reconocimiento de que lejos de que exista un genuino abandono por parte de Dios, lo que existe es un alejamiento de nosotros hacia Él. Y esto es muy evidente en cualquier situación que hoy tú decidas voltear a ver en redes sociales o en internet o en el reflejo mismo de la sociedad. Somos ciertamente una sociedad que está alejada del amor, que está alejada de Dios. Y cuando reconocemos esta realidad material, ciertamente en nosotros puede existir el cuestionamiento de decir, Dios no existe. Si Dios existiera, Dios permitiría que los malos pues no estuvieran, o que no hubiera ningún tipo de tragedia, ni de ninguna naturaleza, de ningún tipo. Y aquí es donde para mí es completamente válido el despertar espiritual que se ha ido generando a partir de los años 60, 70 del siglo pasado hasta nuestros días. Porque lo que ha hecho ese despertar, más allá de si estamos o no de acuerdo con las diferentes filosofías, las diferentes prácticas, es que ha aperturado una realidad no visible. Cuando en ti existe una sensación de abandono por parte de Dios, casi estoy seguro que tu mente, tu cuerpo, tu ser, tu alma, está completamente sumergida en el mundo material, en lo visible, en lo palpable, en lo real. Y si partimos de este tipo de ideología o de filosofía, que pues hasta cierto punto es una filosofía bastante barata, lo que no se ve pues evidentemente no existe. Este despertar espiritual ha volteado las cartas y ha dicho, claro que existe, porque hay muchas formas de reconocer que Dios no nos ha abandonado, pero que nosotros hemos elegido el camino de alejarnos de la presencia de Dios. Y aquí es donde te invito a que reformules un poco cuáles son las prácticas diarias que tienes, tus prácticas meditativas, tu oración, las prácticas espirituales o los rituales de tu iglesia, del cristianismo, del catolicismo, porque hay muchas formas de encontrarnos a Dios. Y tan solo quiero dar unos ejemplos que puedan abarcar todas estas perspectivas. Pero si volteamos a ver, por ejemplo, el catolicismo, el sacramento de la Eucaristía nos muestra a un Jesús, a un Dios que está presente en el altar.
Y no solo presente, sino que se comparte en todos nosotros. Si vamos a hablar del cristianismo, pues igualmente ahí tenemos la Biblia y la palabra de Dios eterna que nos habla con sabiduría y que es aplicable esas enseñanzas al siglo XXI, al 2024. Si hablamos de algunas otras filosofías, por ejemplo con la metafísica o con el yoga o con la misma meditación mindfulness, pues Dios se encuentra en el presente, Dios se encuentra en el aquí, en el ahora. Un curso de milagros nos invita a que podamos voltear a ver a Dios en cada uno de los hermanos que nos acompañan en el día a día. En cada persona que nos topamos en la calle, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ahí está Dios. Y si no estamos viendo a Dios, es que estamos eligiendo no verlo. Más bien el cuestionamiento para transformar la idea original de decirle a Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué no estás presente? Será más bien preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hace que yo decida alejarme de Dios? ¿Cuáles son esos hábitos, esos pensamientos, esas acciones que me llevan a alejarme de la gracia de Dios? De el genuinamente reconocer el amor, la paz, la entrega que Dios mismo tiene hacia mí. Dice en Curso de Milagros, todos los hijos de Dios son especiales y ningún hijo de Dios es especial, porque todos somos iguales ante la mirada de Dios. Más bien, tendríamos que voltear a ver cómo nos vemos ante Dios y qué estamos haciendo para genuinamente vivir en conexión con Dios. Y si encuentras esa práctica, esa palabra, esa escritura, ese salmo, ese evangelio que te conecta con Dios, agárrate de esa escritura, agárrate de esa sabiduría, agárrate de la misa, agárrate de las lecciones de un curso de milagros, agárrate de tu práctica de meditación diaria, agárrate. Porque ciertamente el ego, el mundo allá afuera, que es un mundo que no necesariamente está cercano a Dios, habla y habla más fuerte. Se escucha más fuerte esa voz que la fuerte del bien, que la voz de Dios. Y reconocer esto nos lleva a la responsabilidad interna de todos los días, darle gracias a Dios por la existencia misma, por lo que tenemos y por todas las gracias y bendiciones que recibimos. Así es que la realidad es que Dios nunca te ha abandonado, nunca lo va a hacer. La realidad es que hemos decidido no estar con Él. A partir de ahora te pregunto, ¿qué decides tú?